continuación, que hablo de la importancia de la salud estructural. ¿Y a qué me refiero con esto? Es súper importante que las estructuras estén sanas. Es claro, eso es que rico, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque uno ve, actúa un terremoto, cree, va, observa y dice, mira, esta cuestión no le pasó nada. Las estructuras envejecen. Las estructuras tienen vida útil. Se diseñan para eso. Envejecen. Nosotros tenemos estos modelos fantásticos que hacemos de análisis y de cálculo, pero los queremos validar también. Queremos ir validando. ¿Qué es lo que hace cualquier industria? La industria aeronáutica hace eso, la industria automotriz hace eso. La industria de la construcción es más difícil. ¿Por qué? Porque hace un edificio y queda ahí. Existe una reticencia a poder medir, creo yo. Tenemos la posibilidad de medir. Para medir la salud estructural, para poder ver la salud estructural, tenemos que poner estetoscopios, tenemos que poner elementos que midan cuántas pulsaciones tiene. Esos instrumentos hoy día cada vez son más accesibles, existen en el mercado, son más económicos, hay nuevas tecnologías que permiten desarrollar esto. En esta idea que tenemos de esta empresa que se llama Huella Estructural, eso es lo que queremos. Queremos impulsar la medición, que no quede solamente en el ámbito académico, sino que sea algo que vaya más allá, vaya a la industria, importante para que la construcción se haga mejor y se haga más eficiente. Tenemos que, repito, a través de esta medición, medir el pulso que tenga una estructura, nos permite saber e ir avanzando también en entender bien cómo están funcionando. Entonces hay que instrumentar y monitorear. Este procesamiento de datos es un trabajo súper, yo creo, súper motivante para el ambiente académico, porque podríamos dictar cátedra, teniendo los temblores que tenemos. Yo voy a mostrar aquí algunos ejemplos, el ejemplo específico del edificio de la Cámara Chilena de Construcción, con estas mediciones y cómo se puede ir avanzando en este tema, con gente con bastante más capacidad que las que podamos tener yo, la que pueda tener cualquier ingeniero, con los académicos, que están en la punta del conocimiento. Nosotros en la Cámara Chilena de Construcción hicimos este péndulo. Este péndulo lo hicimos con ese objetivo, o sea, se nos pidió incorporar la tecnología. Se incorporó y se involucró fuertemente el arquitecto y generamos esta pieza de acero colgada con estos amortiguadores inmensos a los lados. Se generó esta sala, esta posibilidad de poder mostrar nuestro trabajo a la industria, y creo que debemos, los ingenieros estructurales que estén presentes acá y los constructores, unirnos en esta dirección, y esto tenerlo como un ícono para eso. Se hizo este mural atrás, que es un mural que yo encuentro extraordinario y también muy informativo. O sea, te está entregando un mensaje fuerte de alguien que empezó con el tema de las mediciones, porque fue nada menos que Galileo, y que se une fuertemente con nuestra realidad nacional. O sea, tenemos una posibilidad en ingeniería estructural y tenemos una posibilidad que la estamos aprovechando hoy día en la astronomía. Tenemos a este señor que está mirando las estrellas y resulta que hoy día Chile es el referente en astronomía en el mundo. No sé si en términos de estudios, no habría que meterse en eso, pero Chile tiene en telescopio como el 7% de la universidad, tiene como el 7% de las observaciones, o los astrónomos chilenos, y tenemos que aprovecharlo también. Entonces son dos áreas que debemos impulsar. Aquí está ese señor que es Galileo, que es el que aparece ahí, en que justamente fue el que empezó a medir y a medir, a ver cómo se comportaba esto, qué estaba pasando, sacando conclusiones. Les conté que hicimos este AMS. El AMS tiene una fundamentación teórica que es de este tipo. Es una ecuación del movimiento, se plantea la ecuación del movimiento, esto para un sistema muy simple, en que se resuelve esta ecuación diferencial, que es una ecuación que tiene un grado de complejidad un poquito mayor que una ecuación común, pero está resuelta. Se resuelve matemáticamente de esta forma. Esto
a través de la última imagen que está abajo, en que S1 depende de esta función de transferencia que se llama H1. Esta función de transferencia tiene esta forma en este modelo mecánico, matemático, en este modelo de este marquito muy simple. Tiene esta función de transferencia en que nos dice, oiga, si las frecuencias son iguales, este 1 menos 1 te da 0, y por lo tanto rápidamente uno se da cuenta que si el 1 es 0 significa que el desplazamiento es 0 que está indicado acá arriba. Eso es matemática pura, esto no está resuelto hace muchos años, es así, y resulta que significa que el desplazamiento de ese piso va a ser 0. En teoría. En teoría. Muestro nuevamente que tener cuidado con el tema de este manejo de la vibración de este elemento arriba, por lo tanto hay que poner el amortiguamiento. Y en el caso del edificio, de los estudios que hicimos en edificios reales, digamos, esta función de transferencia, que son muchas más, en el fondo, la principal, que era la que nos interesaba, baja más o menos en el orden de un 30%, entre un 20 y un 30% de desplazamiento. Este es el péndulo que está en el edificio. En otras palabras, es una tecnología que permite, en forma bastante económica, porque es una masa relativamente pequeña para lo que es la masa de un edificio, controlar esto. Porque justamente se va a este lado de la resonancia, se va a este lado donde es fácil activar el movimiento hasta poder hacer colapsar algo. Entonces, controla con pequeñas fuerzas y va bajando el desplazamiento. La gravedad nos está ayudando. En este edificio pusimos una serie de sensores, pusimos bastantes sensores. Es un edificio que nos va a permitir poder sacar conclusiones. Yo invito a las universidades que pidan esta información, ¿no? La verdad que hay información que se pueden hacer estudios académicos y estudios de doctorado para poder sacar conclusiones respecto al movimiento de un edificio, que está justamente este edificio de la Cámara General de la Construcción. No nos suena el teléfono habitualmente pidiéndonos datos para hacer estudios de este tipo, ni permiso a la Cámara General de la Construcción. O sea, están ahí, están en los instrumentos, los tomamos nosotros, hemos mandado a través de la CDT, mandamos un informe cada vez que hay un pequeño temblor. Entonces, nos entrega información clave, en otras palabras, es lo que decía yo. Si uno siente que el pulso, y se conoce el pulso, bueno, ahí tiene una información, parte de la información. Hay una serie de información clave que podemos ir revisando. Hay edificios monitoreados en el mundo. En Chile tenemos este. Obtenemos información, procesamos información. Estoy viendo cómo estoy en el tiempo, pero se procesa esa información y podemos de esa forma poder sacar conclusiones. Se obtiene esa información y de luego hay que ver qué hacer con ella. Los instrumentos son de este tipo, los que pusimos en la Cámara General de la Construcción, son esta marca Gural, son instrumentos que son bastante precisos, son para vibraciones pequeñas, permite sacar muy buena información respecto a lo que está pasando con el edificio. Como les decía, pusimos varios dispositivos de esto en la altura del edificio, en la altura relevante, porque tampoco podíamos llenarlo, idealmente se puede llenar, pero aquí pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrumentos de este tipo. En el primer piso, en la base, porque queremos saber qué está entrando, qué terremoto, qué temblor está entrando, por eso lo tenemos en la base. En estricto rigor deberíamos ponerlo en campo abierto el otro, porque este ya está medio alterado por la base, por las estructuras que hay en la base. Pero sirve igual. Tenemos el primer piso, en la mitad de las torres, tanto en el medio, en el centro de la gravedad, más o menos, como en uno de los extremos, para ver cómo está funcionando la torsión, y en la punta del edificio. Ahí están indicados dónde están en cada piso. Entonces, información súper relevante que vamos a sacar de acá. Quiero que, nuevamente, voy a volver un poco a la teoría para que se entienda que esto tampoco es, esto está inventado hace muchos años. El método Fourier, este señor es un matemático francés que sacó
una teoría que se llama el método de Fourier, o la ecuación de Fourier que aparece acá arriba, que es una ecuación que dice, en el fondo, lo que dice acá. Toda función periódica se puede descomponer en suma de senos y cosenos, o sea, en esto. Entonces vemos que esta función, una función periódica, esta que está acá, puede ser la suma de todas estas que están acá abajo, de seno y coseno. Y eso lo inventó, estaba hablando, 1700 y tanto. Se le ocurrió esta fórmula. Hacemos transformada de Fourier. Pasamos desde la ecuación de acá, transformada de Fourier. Se ve que la curva de arriba tiene un solo periodo, una sola frecuencia, entonces la transformada de Fourier genera lo que aparece ahí en la segunda gráfico. El de abajo, saltamos de este gráfico a esta descomposición. 3 frecuencias. Y en el fondo es como ver el mismo efecto o el mismo evento, verlo como dice ahí, con 2 cristales distintos. Estamos en el dominio del tiempo, por un lado, donde aparece esta ecuación, esta cosa típica de los terremotos, y al otro lado tenemos el dominio de la frecuencia, que nos dice, oiga, estas son las frecuencias principales, lo que está actuando en este sistema. En funciones, como digo, esta función se ve más o menos simple. Es más compleja, también sirve. Hoy día, con los ordenadores, con la computación, la verdad que esto está solucionado. Se fija, en primer periodo, que es el que aparece aquí. Después empezamos a tener segundos periodos, terceros, hasta los periodos que podamos obtener de esa función que es más compleja que se ve allá arriba. Hasta los terremotos. Tenemos funciones así y pasamos al dominio de la frecuencia. Nosotros en la estructura del edificio de la Cámara Chilena de la Construcción, como pusimos estos dispositivos, tenemos, cada vez que tiembla, que pasa algo, recibimos información de este tipo. Esa información de este tipo la tenemos que procesar y la procesamos de esta forma. Hacemos transformada de Fourier. En realidad hacemos densidad de potencia que es transformada de Fourier al cuadrado, más o menos, ¿cierto? Y generamos esto que es mucho más explícito y más claro respecto a lo que está pasando. Tenemos aquí, por ejemplo, los gráficos distintos de distintos sectores en el último piso. Para un sismo en este caso, ¿ya? Tenemos acá arriba esa transformada de Fourier. Tenemos para la mitad, para la base, para el primer piso, esta transformada de Fourier. Tenemos para la base esta transformada de Fourier. ¿Se fijan? Entonces, claramente, y esto es más o menos obvio, se ve que el edificio filtra para arriba. Va filtrando para arriba. O sea, lo que pasa abajo, la verdad nos dice mucho de las cantidades de frecuencias que entraron al edificio, pero se van filtrando hacia arriba hasta llegar a lo que aparece en el gráfico de arriba, que está en el último piso. El edificio filtró el terremoto. Y coincide más o menos con los periodos que nosotros esperamos. Hicimos un análisis también de los espectros, en el caso de los terremotitos, los temblorcitos que hemos tenido hasta hace poco, que cada uno de estos nosotros graficamos y llevamos esta estadística, más o menos lo que está pasando. Tenemos el espectro de diseño y tenemos los espectros que nos entregan estos terremotos, estos temblorcitos, del 5 de diciembre del 18, del 19, y graficamos aquí algunos. Aquí estamos graficando los distintos de San Antonio, los distintos que han habido en el último tiempo, pequeños, como digo. Aquí hay uno, por ejemplo, muy fuerte, que el espectro asociado a ese temblorcito de Pichilemu, de 6,6, tenía alto contenido de frecuencia en esta zona de acá, en esta zona que se esta subida hacia arriba. Los otros tenían más bajo. Y se ven efectos importantes, pues, empiezan a haber efectos importantes, por ejemplo, en los periodos de vibración altos. Si se fijan, en el sentido que nos interesa, en el sentido central, este-oeste, o sea, en el sentido que tenemos trabajando el péndulo, se nos produjo esto. Con este temblor que era el que tenía más frecuencia en ese sentido. Entonces, nos activó el péndulo bien. Actuó bien el péndulo en esa zona.
todo viene el péndulo en torno a los 2,5, 2,7 segundos, que es donde está el periodo fundamental de este edificio, del edificio de la Cámara. Ok, estoy terminando. El análisis de esta información, nosotros la tratamos de hacer, la tratamos de llevar, estamos también en el día a día del cálculo estructural. Creo que sería muy relevante que las universidades se involucraran y pudiéramos empezar a sacar más conclusiones, quizá avanzar más aún en esto. Por ejemplo, ¿qué esperamos si una estructura se daña? Que estas curvas se desplacen. Que se desplacen hacia los periodos más altos, porque una estructura dañada es una estructura que tiene fisuras, por lo tanto debiera verse reflejado en este gráfico, en estos gráficos. Entonces, el poder tener claro cómo está la salud de la estructura, que es el mensaje que parto diciendo en esta charla, es que es fundamental, es fundamental. Y teniéndolo claro, así al ojo, creo que no sirve. O sea, está bien, puede haber servido antes, más o menos, si el ingeniero estructural tenía acceso a la estructura misma. Hoy día cada vez es más difícil eso, porque las estructuras están habilitadas, entonces uno cuesta a veces que llegar a los lugares que pueden tener problemas. Sin embargo, si uno detecta un corrimiento hacia la derecha, de los periodos, es para preocuparse. No estoy hablando de política, es para preocuparse. El corrimiento a la derecha de estos periodos es para preocuparse, porque significa que algún daño hay. Y hablamos, digamos, de esto. En huella estructural nosotros estamos empecinados en poder implementar esto, que esto realmente estamos en este minuto midiendo y poder entregar información. Desde luego, el feedback que viene viene después de los temblores, que son los que nos mueven más la estructura, pero también está el tema del día a día de la estructura, el envejecimiento natural de la estructura. No queremos que nos pase lo que pasó en México, donde se sorprenden de repente, se cayó el metro, ¿eh? Eso avisó. Evidentemente, si es que uno tiene una estructura que está con algún daño importante, o que está sufriendo algún daño importante, no quepa duda de que un instrumento que está puesto y que está monitoreando este pulso va a empezar a indicarlo. Una estructura como el Metro de México o como el puente que se cayó, el puente Molinari en Génova, se va a avisar, necesariamente va a avisar. Quizás cuántas estructuras están avisando en este minuto y no están monitoreadas. En Chile debemos preocuparnos de monitorear. Hay nuevas tecnologías. Tenemos que darle importancia al tema sísmico en Chile, repito, creo que es un desafío importante y es una responsabilidad importante de la industria involucrarse, de la universidad y todo involucrarnos en este tema, porque es un tema muy entretenido, es un tema bonito, un tema que las futuras generaciones van a usar. Las futuras generaciones tienen que venir con ese pensamiento también un poquito más disruptivo, a lo mejor, que se puede avanzar en esto. El ingeniero estructural chileno tiene la posibilidad de transformarse en un referente. Termino mi charla con esta frase de este famoso ingeniero francés que trabajó y que es el responsable del tema de los grados Kelvin, o sea, nada menos, entonces, perdón, no francés, inglés, que tiene que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Estamos en un proceso de vida útil de estructuras, nos conviene que las estructuras no colapsen y mantenerlas y darle una capacidad en el tiempo. Eso es mi presentación. Gracias. Agradecemos entonces la interesante presentación que nos entregó el señor Leopoldo Bresky. Volvemos enseguida para cerrar con las preguntas que ustedes nos han hecho en nuestro chat, así que no se despeguen de esta sintonía.
Muchas gracias por la espera. Para finalizar esta jornada, dejo con ustedes al señor Marcelo Casares, gerente de comunicaciones de la CDT, quien será el encargado de moderar este panel con sus preguntas. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias, Linda Ulloa. La verdad, como decíamos hace unos segundos acá en la parte de atrás del evento, bueno, es bastante tarde, pero también es muy cierto que las presentaciones fueron muy interesantes y tenemos un gran número de preguntas, ¿no? Y además, permítanme decir que como CDT estamos muy contentos de poder realizar este evento, no solo por la calidad y el prestigio de los relatores, sino también por la cercanía de los relatores con nuestra agrupación. Mauricio es integrante hace muchísimos años, antiguamente del comité editorial de nuestra revista BIT y ahora del Comité de Vigilancia Tecnológica, además sabemos que es presidente de la Academia de Ingenieros de Chile. Y Leopoldo, como muy bien lo dijo durante su presentación, forma parte de BMB, que desarrolló el concepto del péndulo y lo hicieron la ejecución, y hasta el día de hoy, como también mencionó, en la terraza del edificio de la Cámara se puede ver no solo el péndulo, sino también cómo se está monitoreando segundo a segundo el comportamiento de la estructura, ¿no? Entonces, la verdad que es muy interesante y mucha la cercanía que nos une con ambos relatores del día de hoy. Hay varias preguntas, muy poco tiempo, pero no sé, la verdad que con varios de los aspectos que mencionaron ustedes, tanto Mauricio como Leopoldo, uno tiene ganas de comenzar esto haciendo una pregunta un poquito más transversal, ¿no? Si cómo está la sensibilidad de los mandantes públicos y privados para invertir un poco más en protección sísmica, ¿no? Es decir, a nosotros nos pasa, hicimos un evento, recuerdo perfectamente, en diciembre del 2009 sobre este tema y tuvimos muy poca convocatoria. Hicimos el mismo evento en febrero del 2010 después del terremoto y nunca vi el auditorio de la Cámara tan lleno como ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo es la sensibilidad en relación de los mandantes? ¿Hay interés por invertir un poco más en estos elementos de protección adicionales o no es tan así? Mauricio, empezamos por usted. Sí, pero yo no tengo mucho contacto con los inversionistas en estas estructuras, así es que yo creo que Pero Leopoldo en su puede entorno, ¿qué contestarlo. dicen? Sí, bueno, yo creo que Chile se ha prestigiado a nivel mundial con respecto a estos sistemas y de hecho yo creo que empresas chilenas están exportando tecnología a otros países como Perú, Ecuador, eh, de manera que está siendo reconocida nuestra tecnología y, y evidentemente que todos estos nuevos sistemas deberían implementarse. Lo que sí hay que tener cuidado con la mantención después de los sistemas, puesto que hay que preocuparse de que no se deterioren con el tiempo, que las juntas, como decía Leopoldo, no las tapen, etcétera. Eh, Son cosas delicadas, no es llegar y ponerla en cualquier parte. Pero la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con el edificio de la Comunidad de Andalucía, que no es una alta tecnología, ¿no? Nosotros desarrollamos acá los aisladores con la asesoría del profesor Kenny de Berkeley. Eh, Se desarrolló una goma especial de alto amortiguamiento. Se fabricaron en Chile en forma bastante artesanal y como se ve están funcionando ya hace casi 30 años y no han tenido mayor problema. Eh, Evidentemente que uno de los problemas principales que tiene Chile son los terremotos, que tenemos 4 tipos de terremotos: los interplacas, los intraplacas, los corticales, y incluso ahora hay un cuarto que son los que se producen en la capa que está penetrando bajo la otra capa. Pero, pero la verdad es que la inversión en investigación, eh, de mi parte, creo que ha sido baja.
De hecho, no hay prácticamente registros en edificios que tengan estos sistemas. Eh, los pocos que hay son el edificio Andalucía, los puentes que tenemos, pero hay cientos de edificios ahora con aisladores. No, bueno, tenemos los registros del edificio de la Cámara, pero de todos esos otros edificios no tenemos medición de los comportamientos. Sí, bueno, en relación a lo que usted plantea, Mauricio, bueno, igual ahí en un trabajo que hicimos para la academia, justamente, igual creo que es para otro evento, ¿no? Que la ingeniería de protección sísmica chilena tal vez debería estar con mucho más casos y mucho más ejemplos en el extranjero, ¿no? Pero eso lo dejamos, debería exportarse mucho más, a eso me refiero, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro evento, así Leopoldo también nos puede dar su visión de si se está invirtiendo un poco más o el panorama es un poco complicado como lo planteó usted, Leopoldo, sobre este interés en la protección sísmica y hacer mucho más allá de lo que pide la norma. Sí, yo soy un poquito más crítico de nosotros, ¿no? Formamos parte de la misma industria, formamos parte de lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos una buena tradición en ingeniería estructural, son edificios que han funcionado desde siempre, o sea, edificios del año 60, las torres de Tambor, las torres de Tajamar. Creo que este último tiempo, y lo planteo muy a menudo en las discusiones técnicas que tenemos entre nosotros, lo planteé fuertemente cuando fue el terremoto, que hubo una reacción fuerte y se hicieron un par de decretos que nos hicieron hacer estructuras que no eran aplicables, que tuvimos que dar un paso atrás. Entonces, creo que nos falta medir, desde luego. O sea, la industria, y ese es el mensaje que quiero transmitir, que la industria también se involucre. O sea, esto no es solamente una cosa académica, es una cosa que a nivel de ingeniería es súper potente, y la ingeniería está para la aplicación. Parte del mundo académico y se aplica. El problema que veo es que estamos en Chile, producto, y nuevamente hago un mea culpa de los ingenieros estructurales, pusimos en la norma tantas restricciones para poder aislar que es caro aislar. Eso lo modificamos después del 2010, pero sigue siendo complicado. Quedó la sensación dentro de la industria de que es algo difícil, algo complicado, con los detalles. No fuimos capaces de que esto se impusiera bien. Hoy día el Estado está impulsando, pero a mi modo de ver está impulsando y cerrando también. Lo que decía Mauricio, yo no sabía que el primer edificio que desarrolló la Universidad de Chile era edificio de goma de alto amortiguamiento. ¿Te entendí bien, Mauricio? ¿O no? Sí, claro. Hoy día las bases públicas están prohibidas las gomas de alto amortiguamiento. Se prohibieron. Se prohíbe el uso de goma de alto amortiguamiento. Se prohíbe el uso de deslizadores. Se prohíbe una serie de cosas. Entonces, y los únicos edificios aislados que estaban para el terremoto eran todos con gomas de alto amortiguamiento. No hay edificios, que yo sepa, aislados para el terremoto con gomas de bajo amortiguamiento. Entonces, ¿Y cómo se comportaron? Bien. Sí. Mauricio tiene el de la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que hay un tema ahí que tenemos que plantear y que yo he planteado también, lo he planteado directamente a la gente del MISAL y a la gente del producto de la reunión que tuvimos justamente en la Cámara Chilena de la Construcción hace un tiempo atrás, de hospitales, de licitación de hospitales, en que planteé este problema, y hoy día el resultado es que es más cerrado todavía. Hoy día no se prohíbe nada, no se permite nada más que no sea goma de bajo amortiguamiento en el sistema de protección sísmica. Y el problema, y concuerdo con Mauricio, es que podamos medir, y el segundo tema es que podamos efectivamente controlar y revisar el tema de las juntas. Porque he visto proyectos en que la verdad es que las juntas quedan ahí a título, a cuidado no sé quién, y realmente a alguien se le ocurre y le pone tierra, o a alguien se le ocurre y pone una junta mal hecha. Entonces hay que tener cuidado con eso en la tecnología antisísmica como esta. Pero es como básico que un edificio hay que mantenerlo. Un edificio, sea o no aislado, hay que mantenerlo. O sea, lo que pasa es que aquí es más evidente, ¿no?
Y falta definitivamente monitoreo, ¿no? Porque evidentemente, y también ahí, bueno, no nos queda alternativa que hablar del edificio de la Cámara Chilena de la Construcción, donde la CDT está en el piso 21 y 22. Eso es abierto al público. Cualquiera puede ir y acceder y ver cómo se está monitoreando, pero tengo entendido, ustedes me corrigen, que hay poco, y lo poco que hay tampoco se comparte libremente, ¿no? ¿Cómo ve ese tema, Mauricio, primero y después Leopoldo? Sí, bueno, nosotros tenemos monitoreado el edificio Andalucía, el metro, Puente Marga Marga, Puente Amolana, pero es complicado, es caro monitorear, no hay presupuesto. En el caso del Puente Marga Marga, nos robaron los cables de las instalaciones, hay que volver a reponerlos. En el caso de Amolana, nos robaron los paneles solares que alimentaban la instalación. Entonces, es algo complicado. Y además que hay que esperar mucho tiempo para poder captar un terremoto interesante como el de 2010. De hecho, desde 1992 a 2010, ¿cuántos años pasaron para tener un registro realmente interesante? Y sí, no es simple tener monitoreados los edificios y poder captar terremotos que realmente valgan la pena para el estudio de la estructura. Y Leopoldo, hay que seguir, digamos, entonces, concientizando sobre la relevancia del monitoreo. Sí, claro, hoy día ahí, creo que hoy día la tecnología es más económica. O sea, nosotros hemos desarrollado tecnología que es más económica para poder monitorear. Pero efectivamente, si no está la voluntad, es difícil. La necesidad, yo creo que la necesidad, nosotros en algún minuto pusimos que en la norma 433 pusimos que sea obligatorio monitorear. Pero el Estado sacó eso, que sea obligatorio monitorear. O sea, los expertos, en teoría, los expertos que nos reunimos para definir la norma, definimos la norma 433, votamos, dijimos que aparezca una cápita que diga se monitorean, deben monitorearse los edificios de más de 10.000 metros. Salió volando eso que habíamos impuesto nosotros, salió volando producto de no sé quién. Yo pregunto siempre quién me da la explicación, exijo una explicación en el fondo, que no, que va a aparecer en la ordenanza. Esto llevamos cuántos años que todavía no aparece en ninguna parte. Entonces, si no hay una voluntad realmente, y creer el tema que es importante monitorear, es más económico monitorear que después ver cuando hay daño. O sea, un puente, yo creo que el puente, por lo que me ha tocado entender, el puente, este puente, ¿cómo se llama? El que está donde está este puente de ferrocarril en el sur, el de Malleco. Malleco, sí. El viaducto Malleco y el puente de al lado, que es el ferroviario, yo no sé si tengan monitoreo. Y deberían tener monitoreo. O sea, ese puente es un puente que se hizo en el año 70. No tiene. No tiene nada. O sea, las personas que monitorean, que yo conversé en algún minuto con ellos, tienen que mirar de abajo, ni siquiera tienen drones para ver si es que está. Entonces nosotros pasamos por ahí, todos felices. Un día, si sucede algo en ese puente, van a saltar todos diciendo que aquí, que allá. Al final viene esta reacción inicial, como tú dices, Marcelo, esta reacción inicial, y después quedamos en la nada. Entonces, en ese sentido soy crítico. Yo creo que la CDT debe impulsar lo que está haciendo, pero las universidades tienen que preocuparse. O sea, yo no estoy escuchando el teléfono que me estén llamando pidiéndome autorización para usar los datos que tenemos o los pocos datos los que estamos obteniendo del edificio de la Cámara. Los hospitales está siendo obligatorio tener que monitorearlo hoy día. Pero yo creo que la industria también tiene que creerse el tema. Hay que monitorear porque vamos a reducir costos, porque vamos a poder replantear las normativas. Nosotros tenemos a condiciones en la norma que funcionan, pero podemos revisarlas. Nada es no revisable. Podemos ir planteando otras modificaciones, otras tecnologías. Podemos ser parte de una referencia, yo creo que importante a nivel mundial en temas de ingeniería antisísmica, y creo que nos estamos aprovechando del todo.
Claro, y está el problema Sí, sí, de la Mauricio. mantención de los equipos de monitoreo, porque obviamente alguien los financia, se instalan y después quién los mantiene, quién saca la información, quién aprovecha esa información, eh, todo eso tiene un costo importante. Ahora, si vemos el caso del edificio Andalucía, eh, bueno, si no hubiéramos tenido los registros del año 2010, no tendríamos idea cuán efectivos son estos sistemas. Sin embargo, acá vemos que al comparar el edificio con aislación con el sin aislación, las aceleraciones en el techo disminuyeron a la quinta parte. Eso no lo sabía. Eh, y esto para un edificio económico. Es cierto, el Sí, tema de la mantención del sistema de monitoreo es importante. Ahora, hoy día hay compañías que se dedican a monitorear el tema del gas, por ejemplo. Tienen que poner un sello rojo, un sello verde a la estructura. Yo veo que por ahí va el tema. O sea, van a nacer naturalmente empresas que se van a dedicar a esto y que van a prestar este servicio. Y que tendrán que poner y revisar cómo está funcionando la estructura. La autoridad tendrá que preguntarle a estas empresas cómo funciona la estructura o cómo está la estructura después de un terremoto. Porque, repito lo que digo siempre, un edificio es privado, pero es un problema público cuando falla, cuando hay un colapso, cuando hay un problema, un puente. Es problema público, de todo el problema. Entonces, yo creo que es súper importante poder implementarlo y efectivamente que no se roben todo lo que, o mantenerlo, si que realmente ponerlo en lugares más difíciles de alcance. Pero es un desafío que tenemos, que yo creo que es importante que lo sepamos y lo podamos implementar. sí, totalmente de acuerdo y creo que Leopoldo lo mencionó, ¿no? Cuando vio el caso de México, ¿no? Que sucumbió, se cayó, ¿no? El metro, la verdad que da como para plantearse algunas cosas en profundidad, ¿no? Insisto, es bastante tarde, tuvimos más de 100 personas conectadas en el pic de esta transmisión, entonces brevemente, aunque sea tomar dos consultas de las varias que hay, ¿no? Hay varias relacionadas con el aislador sísmico, esto fue durante la presentación de Mauricio. ¿Qué vida útil tiene un aislador sísmico? ¿Se pueden reemplazar? Y en Chile o en otros países existe normativa que exista el uso de estos aisladores en ciertas estructuras. Sí, la duración de estos aisladores obviamente es un tema, porque no han pasado tantos años, pero se han hecho estudios, por ejemplo, de apoyo de goma eh, en el metro de Londres y que tienen 100 años de antigüedad y todavía las gomas están funcionando. Y esta, la, la mezcla, los contenidos de la goma tienen elementos que son eh, para permitir una mayor duración de la goma. Bueno, si vemos los aisladores del edificio Andalucía tienen 30 años prácticamente y están en buenas condiciones, a pesar de que en algún momento había una señora que lavaba la ropa y tiraba el agua de la artesa encima del aislador. Bueno, tuvimos que hacer un sistema ahí para protegerlo, pero están funcionando bien. Los aisladores del puente, que también ya tienen 15 años, eh, están funcionando bien, no más de 15 años, 25 años, y, y están funcionando bien. Ahora, estos aisladores de goma tienen una capa protectora de goma alrededor que los protege de, del envejecimiento, de los incendios también, y de manera que la superficie del aislador puede tener algún deterioro, pero el aislador es grande, entonces la parte principal que está en el interior no parece sufrir mayor envejecimiento. Eh, Ahora, en cuanto a que si se pueden reemplazar, sí es posible reemplazarlos, pero no es una tarea fácil.
en el caso del edificio de Andalucía, pero que es un edificio liviano, eh, instalamos un sistema que permitiría cambiarlos sin necesidad de usar una gata. Perdón, usando una gata, pero con un sistema de planchuelas que se pueden retirar, porque al sacar el aislador va a aumentar un poco su tamaño. Entonces tiene que tener un sistema de lina para poder retirarlo y nivelarlo. Pero la forma en que están puestos los pernos normalmente permiten el reemplazo de un aislador. Eh, y eso ha sido una precaución que se ha tomado en general. Para Leopoldo, porque también suma una consulta interesante y suma un actor más en esta conversación. Pregunta un asistente a este evento, junto con la labor del constructor, ¿qué pasa cuando la estructura no sale sana de la oficina de arquitecto? Soy arquitecto. Me imagino que cuando la estructura o cuando el desarrollo de la arquitectura tiene algún tipo de debilidad o inconveniente, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué reflexión le merece, Leopoldo, este tema? La verdad que, claro, en ingeniería lo que nosotros entendemos por sano sería lo más fome que hay en términos arquitectónicos. La verdad que no me gusta hablar de que no es sana la estructura original. Uno tiene que interactuar con el arquitecto y esa interacción lleva a que una estructura sea calculable y sea sana como resultado, independiente de la morfología que tenga. Entonces, yo creo que efectivamente tiene que haber un trabajo muy integrado con el ingeniero estructural, tiene que ser fuerte ese trabajo, y repito, la sanidad está por la capacidad que tenga la ingeniería estructural de llevar esa estructura a ser factible. Evidentemente que una estructura con algún grado de complejidad es más, valga la redundancia, es más compleja, pero ahí se puede decir que existe ese riesgo, pero para eso estamos en ingeniería estructural, pues tenemos que resolver ese tipo de problemas. Y repito, la ingeniería, yo puedo invitarle a ver el péndulo que hicimos los ingenieros acá, en este edificio, en el último piso, hicimos versus el péndulo que tienen ustedes allá. O sea, es horrible, con una caja de zapatos ahí, estructuralmente es óptimo, fue fácil, pero arquitectónicamente no. El de allá sí que es una cosa de otro nivel y que permite dar también un mensaje. Entonces la estructura es para eso. La estructura, la salud estructural tiene que ver más con el resultado final. Y un sistema de aislación permite hacer estructuras más irregulares probablemente, si es que hay mucha complicación. Sí, en eso, Leopoldo, es interesante el caso de los aisladores en la base de tipo péndulo de fricción, que permiten arreglar cosas que les gustan a los arquitectos, como dar excentricidades, problemas de torsión en planta. Porque como bien decía Leopoldo, ese sistema arregla el problema de la diferencia entre el centro de torsión y el centro de masa en forma automática. Es interesante y permite arreglar algunas cosas de regularidad arquitectónica. Permite hacer ampliaciones, cosas así. Bueno. Es muy tarde, ya me están retando acá, así que una última consulta, pero a manera de reflexión también, porque se plantea un tema muy interesante, ¿no? Para el caso de las viviendas sociales, ¿existe algún programa de cooperación pública-privada para incorporar este tipo de tecnologías? Y si me permiten, yo extendería esto no solo a viviendas sociales, sino edificaciones críticas, ¿no? Hospitales, colegios, que son edificaciones críticas para cualquier sociedad, ¿no? Es decir, Leopoldo, ¿cómo ve esto? ¿Se trabaja poco, público-privado, y poco apoyo, se interactúa poco, y eso significa que no podemos tener la aplicación de nuevas tecnologías en las estructuras? Yo creo que no hay mucha interacción. A ver, la construcción tiene un objetivo, ¿cierto? Tiene este objetivo social, pero tiene que ser económicamente viable.
¿cierto? Hoy día yo creo que incorporar tecnología de aislación sísmica en una vivienda social, dados los valores que se consideran, creo que no dan los números nomás. Entonces, si no hay un fuerte impulso parte del Estado, yo creo que es difícil. En el caso de los como decían, los hospitales, se incorporó la obligatoriedad de este tema, pero a mi modo de ver, con muchas condiciones que en el fondo están encareciendo absurdamente los hospitales. Los hospitales públicos, que no tiene sentido que estas mismas bases generen esta cantidad de restricciones y esta cantidad de imposiciones que hacen que sea una estructura muy, muy cara al final. Entonces, Mauricio, ¿cómo ve usted colaboración pública-privada para temas de tecnologías de protección sísmica? Yo veo que no hay mucha colaboración. Ahora, para viviendas económicas, claro que hay un mayor costo en la estructura. De partida, por ejemplo, en un edificio de 4 pisos como el que vimos, hay que poner una losa en el primer piso. Eso de partida. Sin aislación no necesita una losa, basta un radier. Está el costo del aislador, que si la estructura o la edificación es muy barata, tiene un impacto mayor, obviamente. Ahora, hay personas que trabajan en estos aspectos, como el profesor Kelly, que tiene la idea de aisladores baratos que se puedan comprar en Home Center, por ejemplo, para hacer edificaciones económicas, pero no es una cosa fácil de implementar. El edificio que nosotros hicimos fue un edificio de investigación y funciona bien, pero de ahí a que sea económico, tendría que haber un presupuesto especial. Y, por ejemplo, las empresas de seguro podrían bajar los seguros de los edificios que tengan aislación sísmica para hacerlo más económico. Pero no veo mucha colaboración entre el Estado y los privados en este aspecto. Leopoldo, 30 segundos para cerrar. Una reflexión final, pero 30 segundos nada más, por favor. Sí, bueno, yo creo que es súper importante que este tipo de discusiones se den abiertas, y otros mecanismos que pueda tener la Cámara Chilena de la Construcción y la CDT para poder impulsar esta unión entre lo público, lo privado, las universidades, integrar en la CDT, a lo mejor es una buena idea para poder impulsar desarrollos tecnológicos. De acuerdo. Mauricio, 30 segundos para el cierre, su última reflexión. Bueno, en estos últimos años, estas tecnologías se han desarrollado mucho y en nuestro país se prestan para aplicarlas, sobre todo por las características también de nuestros terremotos, que son terremotos largos, de contenido de frecuencia alto, y que es más fácil de aislar. Obviamente que no en todos los casos sirven. Por ejemplo, en Renca, los periodos propios del suelo son bastante largos, del tipo 2 segundos. Ahí yo pensaría mucho antes de poner una aislación, puesto que podría ser perjudicial. Mauricio Sarracín, Leopoldo Bresky, un lujo, la verdad, para la corporación haberlos tenido ustedes en este evento. Muchísimas gracias, y seguramente, por supuesto, este tema no se agote y lo seguiremos tratando en próximos eventos y en las distintas plataformas de nuestra corporación. Un fuerte abrazo y Linda Ulloa, siga usted con la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Marcelo. Agradecemos entonces la valiosa presencia del señor Mauricio Sarracín y también del señor Leopoldo Bresky. De esta forma, entonces, damos por finalizado el diálogo técnico Protección Sísmica. Les comento que las presentaciones quedarán disponibles en nuestro sitio web www.cet.cl y pueden revivir este evento en nuestro canal de YouTube. Agradecemos también a Enzo Estefani, quien me acompañó durante toda la transmisión en vivo, y por supuesto a todo el equipo de comunicaciones de la CET y a ustedes por participar activamente de esta jornada. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.